Continuar entonces una vez más en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39 hasta el versículo 53. Quiero titular esta enseñanza como hemos leído: orad para que no entréis en la tentación. Así se llama el sermón, este mensaje para cada uno de nosotros en este día. A nadie, hermanos, les gustan las pruebas o estar en situaciones difíciles. Y para esto quiero decir, lo peor para una prueba o para una situación es no estar preparado. Cada uno de ustedes, quien habla o quienes van a entrar a una universidad, o aquellos que están iniciando un centro de estudios, una escuela, saben qué es dar una prueba, pero al mismo tiempo saben que si no está preparado, uno va a desaprobar. Bien, lo que vemos esto, hermanos, es en toda la vida, en cada uno de nosotros, sea que uno puede estar en un centro de estudio, en la vida real también es de la misma manera. A veces las pruebas llegan sin aviso. Esta es la hora en que los discípulos van a ser probados. Esta es la hora también en que nuestro Señor Jesús está en el momento de la prueba, pero que va a salir de esta prueba victorioso, mientras los discípulos van a fracasar. Nosotros necesitamos hacernos preguntas y ver aquí realidades de cómo podemos aprender de Jesús y ser victoriosos, o de cómo estar preparados para el momento de la prueba. Los discípulos no van a pasar este examen porque después de esto, dice, ellos van a ser esparcidos. Estamos ya en la recta final del Evangelio de Lucas, después de casi más de 3 años. Y vamos a ver, hermanos, aquí que cada uno de nosotros pueda estar atento. Quiero tomar algunos ejemplos, nada más se puede hacer muchos ejemplos. ¿Qué pasa si uno de ustedes recibe una llamada y le confirma que un ser querido ha fallecido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción? ¿O qué pasaría si simplemente mañana nos presentamos en nuestro centro laboral y nos comunican que van a despedir personales y dentro de ese grupo del personal está su nombre y sabes que te has quedado sin trabajo? O si sabes que estás delicado de salud y en esta semana tienes que hacer un examen médico y tú te presentas y el doctor te hace los chequeos necesarios y tú ves en el rostro del médico un poco preocupado y te comunican que tienes cáncer. Los ejemplos se pueden multiplicar. Son circunstancias que se presentan y de todo esto, hermanos, el no estar preparado para eso significa fracaso. Pero el estar preparado, el estar siempre preparado, va a llevarte a la victoria o a ser fortalecido en el ámbito espiritual, el hallar fortaleza a tu fe, o que tu fe no pueda menguar en quien confías, en quien tiene el control de tu vida o cada circunstancia. Quiero hacer 2 preguntas aquí. ¿Cómo nos preparamos para estas pruebas no anunciadas, para que pasemos la prueba y no fallemos? ¿O cómo podemos estar listos para aguantar e incluso triunfar y no ser vencidos por las pruebas de la vida? Bien, hermanos, en nuestro texto, Jesús y los discípulos están aquí en la prueba máxima de sus vidas. Nuestro Señor va a ser arrestado aquí. Versículo 53 nos comunica que es la hora de las tinieblas. Es la hora donde el enemigo no va a tomar fuerza y va a tomar a hombres, ¿no?, para llevar a cabo el arresto de Jesús. Versículo 52. Estaban los
principales sacerdotes, los oficiales del templo, los ancianos que habían venido contra él. Juan, el Evangelio de Marcos, comunica que vinieron una gran cantidad. Bien, Lucas tiene como un extracto o un resumen, porque si vemos otros evangelios podemos ver, hay más información, pero vamos a enfocarnos en lo que Lucas nos dice, y que aquí, hermanos, Jesús va a ser traicionado, versículo 48, pero Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta va a ser una traición cósmica, porque el amor que tenía Jesús por los suyos era hasta el fin. Aún Jesús amaba a Judas, todo el tiempo lo demostró, todo el tiempo lo sirvió, lo atendió, incluso le llamó para que pueda tener cierta luz del reino que Cristo estaba conquistando. Pero Judas aquí va a entregar, va a haber una traición. Todo hombre que no está en Cristo es un traidor como Judas. Bien, no es el tema, pero vamos a ver aquí los discípulos siendo probados, Cristo en el momento de la prueba, porque después del arresto vamos a ver que viene la cruz. Los discípulos van a ser dispersados, están con temor, hay confusión, hay pánico. Pedro va a negar abiertamente al Señor. Vimos la anterior semana, Pedro comunicó a los discípulos: Señor, estamos dispuestos a ir contigo a la prisión, incluso a dar nuestras vidas. Pero después de este arresto, lo que va a acontecer va a ser lo contrario. Los discípulos no estaban preparados y va a fracasar. Ahora, para alguien que lee esto, o para alguna persona, digamos, desde otra óptica, tú verías, tras el anuncio de los discípulos, que los discípulos estarían tan bien preparados, porque dijeron: vamos a ir contigo a la prisión, estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Cualquiera puede decir que los discípulos están muy preparados, pero vimos la semana pasada que ellos estaban confiando solamente en sus fuerzas, en su carne, en su naturaleza, en sí mismo. No estaban viendo su debilidad. Para alguien que mira de esa manera, pues óptico, externamente, verían a Jesús más bien preocupado, alguien temeroso, porque Jesús ha ido anunciando varias veces que era eminente la muerte, era eminente que tenía que morir. Cualquiera diría que Jesús va a ser difícil para él. Claro, esto lo digo no desde la perspectiva de Dios. Satanás está detrás de todo esto. Satanás quiere destruir el plan de salvación para los hombres, incluso para que Cristo, hermanos, sea fortalecido. Le va a fortalecer Dios a través de un ángel. Los discípulos no pudieron pasar el tiempo, porque solamente mirar la copa de la ira, o mirar el pecado de la raza humana en los hombros del Salvador, hermanos, hundió en tristeza al Salvador. Y por eso dice el texto que un ángel le ministró, le acompañó, le fortaleció para que siga adelante, porque Satanás no quería que Cristo vaya a la cruz. Ya al comienzo del ministerio, Satanás le tentó a Jesús. Marcos 4, Lucas 4 anuncian de cómo Satanás quería que Cristo
el Hijo de Dios se postrara delante de él. Ahora, instancias finales. Yo creo que Satanás estaba rondando como león rugiente. Pero al final Cristo va a decir que no se haga mi voluntad, versículo 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque hermanos, si no hay cruz, no hay salvación, y Satanás quiere eso. Bien, esa es la perspectiva de alguien que mira externamente, pero también Jesús tiene sus propósitos establecidos. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, libro de Hebreos. Ustedes pueden buscar, yo voy a dar lectura, libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, hermanos, en los días de su carne, bien, en nuestro texto dice, este era otro día más. No era la primera vez que Jesús iba a este lugar, no Getsemaní, o este huerto, o este jardín, donde Cristo pasaría el examen. Al leer Hebreos, uno diría que Cristo es oído porque es el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, pero dice que fue respondido su oración por su temor reverente. Nos mostró la necesidad de dependencia. No fue oído porque era Dios y era Dios, sino fue oído por su temor reverente, con sudor, con lágrimas. Y vamos a ver el día de hoy lo que dice el versículo 39, y saliendo, ¿no?, se encaminó como de costumbre hacia el monte de Olivos, donde Cristo derramaría, ¿no?, toda su alma. ¿Cuál es la diferencia? Al leer los versículos como resumen, ¿por qué los discípulos fracasaron en esta prueba y Cristo pasó? De eso trata, hermanos, este mensaje, de cómo uno puede soportar. ¿Qué hizo la diferencia? Este es mi pensamiento. Si no oramos como Jesús oró, caeremos en la tentación cuando cayeron los discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 40 y versículo 46, de este sacando el título para este sermón, versículo 40, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Estoy diciendo, si no oramos como Jesús oró, caeremos en la tentación cuando cayeron los discípulos. Versículo 46, de la misma manera, le dijo, ¿por qué dormís? Le dijo, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estas son las dos opciones, orad o entrar en la tentación. Si recordamos, hermanos, la raza humana cayó en tentación. ¿En dónde? En un jardín. En un jardín. Ahora Jesús, el último o el segundo Adán, va a vencer o va a resistir al enemigo. ¿En dónde? En el jardín de Getsemaní. Ahora, si queremos superar las pruebas, las tentaciones que día a día golpean o abofetean a los hijos de Dios, debemos aprender de nuestro Señor Jesús de cómo oró. Voy a dividir estos versículos en 3 puntos, pero voy a hacer algunas observaciones y sacar algunos casos prácticos para poder beneficiarnos, como también ver en los discípulos qué es lo que les faltó. Entonces vamos a empezar primero. Las pruebas que enfrentamos pueden ser una prueba que nos fortalece o una tentación que nos deprime.
Cada prueba, hermanos, que enfrentemos es una prueba de nuestra fe o una tentación que puede hacer que nuestra fe falle, dependiendo en quién estamos confiando. Santiago capítulo 1 nos dice, versículos 13 al 14, que Dios no puede tentar, más bien cada uno es tentado o seducido a causa de su propia concupiscencia. Dios no puede tentar a nadie. No podemos culpar a Dios por nuestra desobediencia. Pero también la Biblia muestra, hermanos, es Dios quien prueba a los suyos. Dios probó a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 1. Dios probó a Job. Los salmistas son sometidos a prueba, pero Dios usa la prueba para refinarnos. ¿Y qué es lo que Cristo está haciendo aquí con los discípulos? Preparándolos, ¿no? Preparándolos, porque una vez que el Hijo ya no iba a estar con ellos serían enviados como corderos en medio de lobos rapaces. Es lo que hemos ido viendo. Pero el hecho de que sean probados es para fortalecer la fe de los suyos. Es para que pueda para que el amor de los discípulos pueda ser más profundo, ¿no? En quien están confiando, sin importar el costo. Ahora, la prueba puede ser una tentación. Si es que se cede a la tentación, o la prueba nos puede fortalecer para que caminemos en espíritu. Y Satanás sabe usar las pruebas para derribarnos. Y Dios quiere usar las pruebas para fortalecernos y confirmarnos en la fe. Ahora, en todo momento estamos, hermanos, sujetos a varias pruebas y tentaciones. Debido a que al mundo, debido a la carne, debido a Satanás, algunos son más intensos. Ahora, cuando el mundo, la carne y el enemigo te presionan, el peligro es eminente, ¿no? El peligro está en tus ojos ahí. Sabes que si cedes, el enemigo te habrá vencido. Pero si tienes los ojos abiertos y sabes que es el momento de la prueba, puedes vencer. El Señor te ha fortalecido. Pero ahí está. Ahora, en la hora en que Jesús y los discípulos están afrontando ese momento de la prueba para todos ellos. Versículo 53 dice, es la hora de las tinieblas. Satanás quiere destruir el plan de salvación. ¿Cómo? Tentando a Jesús. Y quiere evitar la cruz. Quiere evitarle la cruz. Los líderes judíos en ese entonces que representaban al mundo querían deshacerse de Jesús. Vamos a ver la semana que viene. Arréstenle. Van a ir de Pilato, crucifíquenle, van a decir. Eso era lo que los líderes judíos estaban haciendo. Ellos querían seguir en su lugar de poder. Les gustaba el prestigio. A lo que vemos en Jesús también es que nos va a mostrar su debilidad, su necesidad, su dependencia, y todo esto como hombre. Porque Cristo también, hermanos, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Me vuelvo a repetir, tomando la cita de Hebreos, pero los discípulos al final aquí van a estar confundidos, van a estar con miedo, pero Jesús es nuestro ejemplo de cómo soportar las pruebas. Y los discípulos sería lo que tenemos que evitar, porque es un ejemplo negativo. Segundo, así como Jesús oró y resistió la tentación, nosotros también deberíamos hacerlo. Aquí hay, hermanos, un gran misterio de cómo el Salvador estaba siendo afligido.
Desde el versículo 44 dice: estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y podemos ver la intensidad del Salvador. Podemos ver ahí, pero aquí hay un gran misterio de cómo el Hijo de Dios podría estar en una angustia grande, que incluso necesitaría que un ángel le ministre. Podemos pensar en un momento esto. Versículo 45, cuando se levantó de orar, fueron los discípulos y los halló dormidos, dice, a causa de la tristeza. Versículo 43 dice, un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Nuestra salvación tuvo un costo. No solamente fue el abandono de Dios sobre su Hijo, sino todo, hermanos, lo que conocemos fue un precio. Y aquí podemos ver a nuestro Salvador en ese momento de su angustia, en ese momento de la tristeza. Pero cuando Jesús va a salir de Getsemaní, va a salir victorioso. La cruz solamente va a ser el proceso para cumplir. Porque una vez que Jesús sale de Getsemaní, hermanos, la cruz no fue nada. Pero todos miran que el estar colgado en una cruz significó el momento de la debilidad. No. Este es el momento de la debilidad. Por eso hay un misterio aquí, como dije. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis en esta narración. En la historia ha habido cierta dificultad teológica que a algunos ha llevado, en los primeros que copiaron, ¿no?, los textos, que versículo 43 y versículo 44 lo vieran para desechar. Nosotros conocemos a los testigos de Jehová, pero había una herejía ariana aquí. Si Cristo aquí es, o Jesús es hombre, o solamente Jesús dice ser quien es. Pero no veían a Jesús como Dios los arianos, ¿no? Y al mismo tiempo la naturaleza humana, la naturaleza divina. Porque la prueba aquí inmediata es Jesús teniendo compasión del soldado que perdió la oreja derecha. Esa es una prueba divina. Pero al mismo tiempo tú ves la voluntad del Hijo quebrado aquí en este huerto. Allí, como dije, hay un misterio, pero como que algunos, versículos 43 y 44, lo quieren ignorar, como eso quieren negar la deidad de Cristo. Esta es una prueba para el testigo de Jehová, que niega las dos naturalezas. Ahora, el hecho de que Cristo está en este momento de su debilidad, Cristo nunca fue disminuido su naturaleza o su poder. Él nos muestra esto para ver que podemos vencer y podemos ser fortalecidos. Algunos estudiosos dirían que esto tampoco estuvo en el texto original. Pero aquí podemos ver las dos naturalezas de Cristo. Lucas lo pone de esa manera y no puede ser eso reducido. Ahora, cuando hablamos de Jesús y el sudor de gotas como gruesas gotas de sangre, yo no soy médico, hay mucha información si uno quiere argumentar o documentar sobre esos temas, pero creo que dicen aquellos hombres que han documentado sobre casos médicos, que las personas que están angustiadas, dice, en sus capilares se descomponen, mezclando sangre con sudor. Ahora, yo no sé si Lucas aquí está hablando metafóricamente, no lo sé, física y espiritual. Esto es lo que se ve. También el misterio aquí es que Jesús, hermanos, en su deidad no fue menos hombre ni menos divino, sino que las dos naturalezas están ahí y ninguno de ellos, como dije, fueron disminuidos, como algunos quisieran mostrarlo. En su texto aquí vemos entonces la deidad de Jesús. ¿Para qué? Para que
para que cada uno de nosotros pueda decir que Cristo tiene el control de todo. Es la hora de las tinieblas, sí, pero Cristo tiene el control. Cristo sabe que Judas viene. Cristo sabe que la multitud viene. Porque antes de que llegaran, Cristo les dice a sus discípulos, versículo 53, cuando estaba con vosotros en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora el poder de las tinieblas son vuestros. Han venido a arrestarle, dice aquí, como un ladrón, con espadas y garrotes. Pero no lo hicieron públicamente cuando él estaba en el templo enseñando. No lo hicieron públicamente. Y Satanás, que ya había tomado a Judas o que ya había entrado en él, viene, ¿no? Hemos ido viendo a través de la serie el caminar de este discípulo, y él es el objeto que Satanás usa, ¿no?, para llevar a cabo su plan. Versículo 48, como beso entregas al Hijo del Hombre. Bien, Cristo tiene conocimiento de todo esto. Él tiene el control de esa situación, pero es la hora de la prueba. Uno de los soldados va a perder la oreja, como dije, pero Cristo va a restaurar. Eso muestra la naturaleza del Salvador. Pero vemos aquí también en la humanidad de nuestro Salvador, de cómo sufre, de cómo su alma, hermanos, está angustiado. Mi alma está angustiada, dice en otros evangelios. Por eso es que se lleva a los discípulos, ¿no? Toma a los tres al final, Pedro, Juan y Jacob, para que estén más cerca de él. A los demás los deja a una distancia. Jesús quería la compañía de los 12, pero no pudieron estar con él. Y allí es donde la agonía de Jesús es vista. Ahora, la oración de Jesús aquí, hermanos, también muestra la humanidad perfecta de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Hoy es nuestro sumo sacerdote, pero cuando estaba aquí, hermanos, Él mostró esa dependencia. Me mostró que tenía, para cualquier cosa que tenía que realizar, pedía al Padre. Y aquí está diciendo que, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros somos débiles. Necesitamos de Jesús aprender totalmente, así como Jesús lo hizo. Entonces aquí el lenguaje que se nos comunica es de la dependencia en Dios, como algunos autores dicen. Ahora, cuando fallamos en orar, no dependemos de Dios. Por eso Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Ahora quiero aplicar o sacar aquí algunas enseñanzas de la vida de oración de nuestro Señor Jesús. Primero, Jesús oró por un gran sentido de necesidad. Jesús era débil y sabía que era débil. Ahora, no quiero con eso rebajar o disminuir, como algunos quisieran hacerlo. Estoy diciendo, Jesús oró por un gran sentido de necesidad, pero dice, oró fervientemente. Ahora, cuando digo débil puede sonar un poco, ¿no?, que no es algo encontrado en el lenguaje bíblico, pero también el no decir que Jesús era frágil o débil sería negar su humanidad. La mayoría de las sectas niegan la deidad de Jesús, ¿no?, y lo minimizan. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Vamos a dar lectura. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser
un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tenía que ser como nosotros. Por eso estoy diciendo también que Jesús era débil, y con eso no voy a negar su humanidad. Aunque Jesús no tenía la diferencia con nosotros, esa naturaleza pecaminosa, pero en todo fue tentado como nosotros, en todas las cosas, pero dice sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Jesús vino a este mundo débil, indefenso. Incluso cuando ya Jesús es adulto, Jesús estaba cansado, Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed. Jesús quería descansar, y cuando estaba cansado incluso se duerme en un viaje, en un bote, en pleno tormenta. Tenía sed, y le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Tenía hambre en el desierto. Satanás se le aparece para que convierta la piedra en pan. Y hay mucha humanidad. Si nos vemos con Jesús, tenía que ser como nosotros, dice el autor de Hebreos. Jesús se conmovía. ¿De quién? De los enfermos, de los paralíticos. Nuestra naturaleza tenía dolor. Experimentó la traición de Judas. Jesús sufrió dolor físico y la muerte misma en la cruz. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús entonces a estar en tal agonía aquí en Getsemaní, en este jardín? No podemos decir todo, hermanos, pero Jesús enfrentó aquí esta prueba. En el segundo huerto, donde Jesús saldría victorioso al final. Porque como dije, si Jesús aquí no pasaba el examen, hubiera mostrado muchas cosas que tal vez de otra historia. Jesús está muriendo en su agonía. Para nosotros, hermanos, que somos seres caídos, la muerte entró como maldición. Jesús está luchando para que la muerte sea vencido. Pero creo que el ejemplo aquí es poder imitar a nuestro Señor Jesús, conocer también su dependencia, que podemos estar tal vez en una situación de tristeza, podemos estar agonizantes, podemos hallar fortaleza. La diferencia con Jesús es que Él fue el Hijo de Dios sin pecado. Esa es la diferencia. Él llevó el pecado de su pueblo. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pablo dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A medida, hermanos, que nosotros sintamos repudio, odio por el pecado, vamos a ir hallando también victoria. Pero cuando no sucede esa cosa o esas cosas, vamos a ir también encontrando fracasos. De ahí, hermanos, que tenemos que estar alertas siempre, porque el enemigo busca por todos los medios tentarte, seducirte. Prendes la televisión, prendes el computador, sales en lugares donde no debes estar y la tentación es abierta. Es la hora de las tinieblas. Para Jesús sabía, hermanos, aquí que la raza humana está en pecado, el hecho de que tiene que llevar nuestros pecados sobre Él y que Satanás está allí. Pero Jesús vence, hermanos, aquí en Getsemaní. Le pide al Padre que se haga la voluntad. Y esto debemos tenerlo presente cada uno de nosotros. Debemos llevarlo de la misma manera en oración. Segundo, Jesús oró íntimamente al Padre.
se dirigió a Dios como Padre, versículo 42, Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39 y 42, él ahí repetidamente llama a Dios mi Padre. Marcos nos comunica, capítulo 14, versículo 36, él gritó, Abba, Padre. Esta palabra aramea tiene que ver con la intimidad, ¿no? De la comunión que un niño puede tener con su padre. Ese es el mensaje. Jesús aquí nos instruye que debemos orar o acercarnos de esa manera. Incluso tenemos en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 9, Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro, estás en los cielos. Que se dan cuenta que podemos tener acceso al Dios soberano del universo como sus hijos, por fe a través de Cristo. El Padre te recibe, te da la bienvenida. Tercero, Jesús oró aquí honestamente, presentando sus peticiones ante el Padre. Jesús conocía el plan eterno de Dios, que incluía incluso la cruz, que era su muerte, pero también era donde tenía que llevar los pecados. Eso estaba en el decreto de Dios. Tenía que soportar la ira del Padre. Por eso dice Apocalipsis que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Versículo 42 dice, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Lucas aquí un poco condensa la narración de otros evangelios. Pero el hecho es que aquí Jesús está orando, está postrándose, está de rodillas, como dice en otros evangelios. Muestra, hermanos, la intensidad del Señor, como honestamente derrama su alma al Padre, pero que no se cambie el decreto eterno de Dios o el plan de salvación para los hombres. Juan Calvino dice, respondiendo a esta parte del texto, dice, ¿cómo Cristo podría ver algo imposible? Que Dios alterara su diseño de la cruz. Él dice que Jesús, como otros creyentes piadosos, en un momento de fuerte emoción, no estaba contemplando los secretos de Dios, sino que dejó, simplemente se derramó honestamente su alma. Cuarto, Jesús oró sumisamente, buscando la voluntad del Padre por encima de la suya. Después de que vimos la semana pasada de cómo los discípulos, de cómo Jesús intercede por Pedro, porque Satanás estaba pidiendo a Pedro y a los demás para zarandearlos. Ahora tiene que ver con que Jesús se somete, dice el versículo 42, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está orando sinceramente aquí a su Padre. A veces, hermanos, la voluntad de Dios o el camino a Dios a veces es difícil. Para Jesús era la cruz, pero también era la bendición de los suyos. Jesús resistió, hermanos, sometiéndose a la cruz al final. Vamos a seguir avanzando, ya estamos en la hora quinto. El resultado de la oración de Jesús fue ser fortalecido para soportar victoriosamente. El Padre envió un ángel para fortalecerlo, versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Eso fue el resultado de la oración de Jesús, el ser fortalecido. Spurgeon comenta aquí lo extraordinario que parece que el Señor de la vida y gloria, a Dios mismo, era tan débil que necesitaba el ministerio de una de sus criaturas, un ángel para fortalecerlo. Ahora, no sé si el ángel vino con un mensaje de ánimo de
parte del Padre, o simplemente para calmar a Jesús, o tal vez, como algunos dicen, le secó la frente o le dio agua para ser refrescado Jesús. Pero de alguna manera el ángel fortaleció a Jesús en respuesta a sus oraciones. El hecho del fortalecimiento de Jesús se ve en la historia del arresto. Pues nada va a impedir que Jesús llegue a la cruz. Jesús aquí en Getsemaní va a vencer, es lo que se va a ver más adelante. Judas ya no es la sorpresa, ya no lo va a hacer, porque Cristo tiene el control de la situación, mientras Pedro va a tomar la espada. Sabemos la historia, como dije la semana pasada, yo creo que la intención de Pedro no era cortar la oreja, sino cortar la cabeza, y falló en su intento. Pero eso es lo que pasa, pero Jesús va a seguir a la cruz. Ya no hay retroceso para nuestro Señor. Jesús va a confrontar también al pueblo judío, a sus líderes, pero está centrado, mirando hacia adelante. El punto aquí, hermanos, de la oración de Jesús es también, hermanos, obtener la victoria. Obtener la victoria y ser fortalecido. Ya para finalizar, quiero tomar el ejemplo negativo de los discípulos. Es mi tercer punto, estoy finalizando. Los discípulos aquí nos dan un ejemplo negativo, en el sentido de que no pudieron orar y cayeron en tentación. Porque el contraste con Jesús es que Jesús era consciente de su necesidad. Este es el primer punto en esta sección. Los discípulos eran ajenos a su gran necesidad. Jesús le dice aquí, o los advierte 2 veces, que oren para que no entren en tentación, pero ellos estaban ciegos a esa realidad y no pudieron orar. Si nosotros no vemos como los discípulos, vamos a caer. Pero si nosotros tratamos de imitar a Jesús como hemos visto, vamos a obtener victoria. Los discípulos no pudieron. Cristo dijo, separados de mí no podéis hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. Segundo punto, los discípulos estaban operando en el plano humano, no en el plano espiritual. Con eso quiero decir que no estaban permitiendo que el Espíritu les dirigiera, sino que la carne estaba controlándoles. Estaban cansados y al final se durmieron. Y cuando Jesús está a punto de ser arrestado, Pedro toma la espada. Los discípulos, una vez que fueron arrestados, fueron esparcidos, huyeron, cada uno por su lado. Estaban operando en el plano humano, porque si hubieran estado en oración con Jesús, podrían haber respondido en el Espíritu. Conclusión, sencillo y breve: orad para que no entréis en tentación. Vamos a dar gracias. Padre eterno, a ti nos presentamos y te agradecemos por este tiempo. Tu palabra, oh Dios, tiene poder. Tu palabra tiene vida, puede operar soberanamente en cada uno de nosotros, y eso te pedimos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Vamos a ver, oh Dios, nuestra fragilidad, nuestra necesidad, y no podemos ser necios, ni considerarnos que podemos hacer todo, que podemos manejarlo todo por nosotros mismos. Eso hemos visto, Señor, en los discípulos ahora, que podemos correr hacia ti. Torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo. Gracias por darnos un Salvador. Queremos contemplarlo cada vez más y recordarnos en el Evangelio que hemos recibido su sufrimiento, su muerte, su victoria. Es la vida, Señor, para los tuyos. En Cristo Jesús, agradecidamente te pedimos todo esto. Amén. El Señor bendiga su